religión y respeto. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, un programa donde tú cuentas tu historia. Hoy te traemos una propuesta diferente, pues te presentamos un documental sobre Kailani, una joven brasileña que fue atacada por practicar candomblé. El candomblé es una religión afrobrasileña que se practica en distintos países de Sudamérica y que combina danzas, rituales e invocación a diversas divinidades. Pero más allá de las creencias religiosas, este documental corto realizado por Free Press Unlimited y Tres Tabela Filmes nos habla de un elemento fundamental que debe existir entre las personas y que le da nombre al video: el respeto. Un grupo de seguidores de culto candomblé fueron insultados cuando abandonaban una festividad. Una niña fue golpeada con una piedra. Kailani, de 11 años de edad, y otras 7 personas fueron agredidas cuando se iban de una festividad religiosa en un patio de candomblé en la zona norte de la ciudad. Kailani fue golpeada en la cabeza con una piedra el domingo pasado, cuando salía del culto con su abuela, quien es su madre santera de candomblé. Cuando estaba recién llegada a la escuela, la profesora preguntó: ¿quién se va a sentar al lado de Kailani? Yo levanté la mano, pero en realidad le tenía miedo. Y en lugar de ser amable, para que la gente no le temiera, ella habló algo así: pásame el cuaderno. ¿Tienes un borrador? Yo pensé, esto va a estar bueno. Sí. Yo no era así. Así eras, yo estaba ahí, era Madonna. Era Madonna. Sí, lo eras, hasta te quejabas de que yo escribía despacio. No lo hacía, estás exagerando. Sí lo hacías, también te quejabas del lunch de la escuela. De eso todavía me quejo. Ella se me colgó a la hora del recreo. Un montón de personas vinieron hacia ella preguntando: ¿qué tienes en tu cabello? ¿Tú haces macumba? Ella se sentía apenada. Nosotros le dijimos: hey Lenny, respóndeles. No hay nada por qué sentir vergüenza. Se sentía avergonzada cuando las personas la confrontaban. No estaba acostumbrada a ver intolerancia. Quiero decir, había visto que le sucedía a otras personas, pero nunca pensé que me iba a ocurrir a mí. Entonces tuve distintas perspectivas de la intolerancia, como eso le puede pasar a cualquier otro y puede ser realmente malo. Entonces fui apedreada. Ella me lo mostró en su celular y después lo vi en televisión. Ella me lo mostró en su teléfono y fue como: ¿estás mintiendo? Solo le creí cuando lo vi en la televisión. Algunas personas en la escuela me llaman macumbeira, es decir, maestra en brujería. No me avergüenzo de esto. Pienso, esto soy, pero yo no soy macumbeira, sino espiritualista. Yo solo hago el bien. Hoy estamos celebrando la fiesta de Ogún. Ogún es un guerrero. Peleó en batallas y murió en la guerra. Aquí está la gente del cobertizo, es en quienes confío. Y algo importante, nos vemos todos a diario. Ellos vienen aquí, dan alguna ayuda, duermen aquí. Mi abuela es una madre santera. Ella es la que nos da guía espiritual a todos. Ella nos da consejos, nos enseña acerca de los santos, es como una verdadera madre. Ella es quien tiene la autoridad para hacer nuestra conexión con los orishas. Colocamos nuestra cabeza en el suelo como una señal de respeto.
Tienes que estar en trance para establecer una conexión con tu santo. Después de la ceremonia, yo no recuerdo nada. Mi Kisi, mi santo, se llama Telecompenso. Él es un príncipe, tiene un temperamento a veces tímido y otras veces de un guerrero. Es por eso que él porta el lofa y el abebe, el arco y el espejo. Mi vida cambió mucho. Si posteo cosas en Facebook, consigo muchos likes. Soy amiga de personas que no conozco. Tengo varios amigos que no conozco. É muita gente que eu tenho, eu não conheço. Algunas veces, cuando tengo una entrevista, debo faltar a clases. Ahora ella es famosa. Jesús. Es como Beyoncé, se está volviendo famosa. Ahora hablo con todo el mundo. Voy a recibir un premio en honor de los niños de H. Pero hombre, es muy difícil escribir un discurso. Primero, quiero agradecer a todos en mi nombre y en el nombre de H, mi religión, por este homenaje. Se va a cumplir un año desde que sufrí un acto de intolerancia religiosa. Mi mamá vive en Araruama, una pequeña ciudad cerca del río. Mi hermana y yo vivimos con mi abuela. No creo que sea posible vivir lejos de la casa del candomble y de mi familia Lemba. Mi mamá es evangélica, pero vivimos en armonía y respeto. Ella es mi madre, es muy linda y acá esta es mi abuela. E aquela é minha avó. Toma, Kailane. Nosotros siempre caminamos así, en grupo. Somos muy cercanos. Me es difícil tener un momento en que esté sola. Ter momento assim sozinho. Me estoy hundiendo. ¡Ay, me mojaron! ¿Ya lo leíste, Kailani? Lo estoy leyendo. Miércoles, el día 14 de hace un año, sufrí intolerancia religiosa por estar vestida con ropas de mi religión. Nunca voy a olvidarlo.
Hay cosas que no puedo olvidar, no solo por el dolor de tener mi cabeza quebrada, como ver a todo el mundo desesperado, quienes estaban conmigo, y ver que el blanco de mi ropa se teñía con el rojo de mi sangre, y ver la desesperación de todos los que estaban conmigo. A gente quer muito e muito que vocês, crianças que estão aqui, que são as portadoras de muita coisa das casas de axé, continuem mostrando quanto é bonito a gente ter a nossa tradição. Momento card. Kailane. Saludos a todos. Bendiciones a los mayores y a los más jóvenes. Primero quiero agradecer por este homenaje, en mi nombre y a nombre de mi axé. Y esta fecha no va a ser olvidada. Queda marcada no solo porque me quebraron la cabeza, sino por el dolor y ver el blanco de mi ropa siendo manchado por el rojo de mi sangre. Sendo manchada pelo vermelho do meu sangue. Nada e nem ninguém abalar tua fé. Nada o nadie puede sacudir tu fe. Tú debes amar a su Kisi, tu santo. La piedra que me golpeó es la que usé para colocar en mi Kisi. Y con la misma piedra voy a construir el castillo de mi padre. Yo estoy vestida de blanco, como el blanco de la paz. Yo soy del candomblé. ¿Y ustedes? Gracias. En el mundo hay más de 6.000 millones de personas, entre las cuales practicamos alrededor de 4.500 religiones. Cada una de ellas merece nuestro respeto, pues lo que la mayoría de los seres humanos buscamos es vivir en paz y en armonía. Desde las cámaras de vientos, felicitamos a Jan Billenbult y a Ana Pacheco por la producción de este video y les agradecemos su colaboración con este noticiero. ¿Qué te pareció el documental sobre Kailane? ¿Conoces algún incidente, suceso o historia que tú crees que debamos de compartir aquí en Vientos? Entonces no lo dudes y envíanos tus ideas y sugerencias a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Y recuerda que la siguiente nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.